Bien, quiero iniciar partiendo del punto final, que es a donde queremos llegar. ¿Para qué hacemos una evaluación de proyectos? ¿Para qué hacemos un plan de negocio? Lo hacemos con la finalidad de identificar cuáles son las variables o los indicadores que finalmente van a determinar si este proyecto va a ser viable o no va a ser viable. Recuerden, un proyecto de inversión lo que hace es recopilar una serie de datos e información que me va a permitir construir una lógica económica y financiera que al final voy a tener indicadores. Y esos indicadores van a decir si el proyecto es viable o no es viable, se aplica o no se aplica. Bien, ustedes pueden ver acá los indicadores de evaluación. Vas a tomar algunos de los indicadores de evaluación, que es el valor actual, la tasa interna de retorno y periodo de recuperación. Recordemos que para que un proyecto sea viable, el BAN o el valor actual debe ser mayor que cero. Asimismo, la tasa interna de retorno, o la TIR, en este caso la TIR económica y la TIR financiera, estamos viendo, debe ser superior a la tasa de descuento, es decir, al mejor costo de oportunidad que tiene el inversionista para llevar a cabo este proyecto. También necesitamos saber en cuánto tiempo se recuperará la inversión, lo cual tiene que ser en un periodo razonable. En este caso, supuestamente tenemos 1.58, ¿no?, periodo de tiempo, que es equivalente en años. O sea, 1.60 años aproximadamente, o sea, que es menos de 2 años. Bien, para poder construir estos indicadores de evaluación, entonces, ¿qué cosa necesito? O sea, parto de aquí porque necesito saber qué cosa necesito construir para llegar a esos indicadores de evaluación. Entonces, para llegar a estos indicadores de evaluación necesito construir flujos de caja, ¿no? Flujo de caja económico, flujo de caja financiero. Y para construir mi flujo de caja financiero también necesito de información anterior. Recuerden, básicamente un flujo de caja tiene que ver con ingresos, ¿no? Calcular todos los ingresos que haya por todas las ventas de diferentes productos que tenga la empresa, y también así calcular todos los egresos, ¿no? Vale decir, los costos de producción, los gastos de operación, impuestos, ¿no? Incluso la inversión se considera un egreso en el año cero. Entonces, en neto es ingreso, ¿no?, total de ingresos, menos el total de egresos, tengo un flujo neto, ¿no?, para cada uno de los periodos. Entonces, eso es lo importante, determinar ingresos. Si yo tengo el flujo de caja, ya puedo hacer mis cálculos de cuánto van a ser mis indicadores. Entonces, la clave para poder llegar a mis indicadores es el flujo de caja, ¿no? Y para el flujo de caja también necesito más información, necesito calcular los impuestos, necesito determinar la proyección de gastos. Entonces, para ello preliminarmente necesito también tener mi estado de ganancias y pérdidas. Y en mi estado de ganancias y pérdidas voy a ver pues que necesito saber cuánto se va a vender durante todos los periodos, cuáles van a ser los gastos, los costos de producción. ¿Sí? Dentro del costo de producción, ustedes saben, están materiales, mano de obra, costos indirectos de fabricación. ¿Cuáles van a ser los gastos de salida, los gastos generales, gastos administrativos, los gastos de venta? Si hubiera gasto de exportación también se incluye, ¿sí? También necesitamos calcular la depreciación, la amortización de intangibles, los gastos financieros, y finalmente aquí se puede hacer el cálculo de impuestos. Entonces, como ustedes pueden ver, para esto necesito información. Necesito construir información de cuánto se va a demandar, cuánto se va a producir, cuánto se va a vender, cuáles van a ser los costos de producción, partiendo desde costos de materiales, mano de obra, de los gastos generales. Todo ello va a tener su implicancia en todos estos cuadros. Bien, entonces, bien, para poder hacer esto, ahora sí vamos al principio. ¿De dónde debemos partir? ¿Cuál debe ser nuestro punto de inicio? Como les decía, necesitamos conocer nuestros costos, sobre todo vamos a empezar con los costos de producción. Para ello, debo empezar determinando cuáles son mis costos unitarios. Si vamos en este caso, en este supuesto, este es un modelo de plan financiero para una panadería que va a producir rosquitas, ¿no?, para hacerlo de la manera más simple. Entonces, esta panadería, por la producción por lote, o sea, cada lote de producción en poner al horno son un grupo de 35 unidades, 35
35 unidades, 35 paquetes de rosquitas en cada lote, ¿sí? Cada paquete de rosquitas contiene 6 unidades de rosquitas. Entonces lo que se va a determinar finalmente es cuántas rosquitas se lograrán producir, ¿no? O cuántas unidades o cuántas bolsas se van a producir al día. En este caso, para poder hacer el cálculo de costos unitarios, necesito determinar cuál es mi lote de producción. Si vamos a ver, si vamos a producir ropa, por ejemplo, digo, a ver, ¿cuánto puedo producir en un día? O puedo calcular cuánto voy a producir en cada lote de producción para 100 unidades, ¿no? Para 100 unidades de camisas, por ejemplo, a ver cuánto de tela vamos a utilizar, cuánto de mano de obra, cuánto de luz, energía eléctrica, cuánto se va a depreciar los equipos, etcétera. Entonces me permite calcular la producción por un lote. Vamos, si vas a producir harina, ¿no? Harina de tara, por ejemplo, entonces dice, bueno, para producir 50 toneladas de harina de tara, ¿cuánto necesito? O si vamos a productos agropecuarios, si por cada hectárea, ¿cuál va a ser mi costo de producción? O sea, hay diferentes formas de calcular, pero necesitamos para iniciar poner un punto de partida, un lote de producción, y eso me va a permitir calcular el costo de producción para todo el lote y también va a permitir dividir entre la cantidad unitaria, ya sea en kilos, toneladas, metros, unidades de productos acabados, de productos terminados. Bien, estos costos unitarios o sea, necesitamos sacar el costo unitario de producción. Y para sacar el costo unitario de producción necesitamos calcular el costo de materia prima, el costo de mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Materia prima, la materia prima directa es aquello que está ligado directamente a la producción, es decir, en el producto está incorporado la materia prima. En este caso, para las rosquitas, lo que se van a necesitar materias primas como harina, azúcar, manteca, huevos. Acá están las unidades, la cantidad que se va a necesitar, el precio por cada kilogramo, por ejemplo, y acá vamos a tener el costo del lote, ¿cierto? El costo del lote básicamente va a ser la cantidad que voy a necesitar por el precio, ¿sí? Ya tengo el costo para este lote de 35 paquetes, ¿no? 760. Y así vamos calculando. Entonces ya tengo acá calculado para 35 unidades, para 35 bolsas de rosquitas necesito una inversión de materia prima directa en total de 14.91, ¿sí? Entonces 14.91. Asimismo calculamos la mano de obra directa, ¿no? El pastelero, en este caso el pastelero vamos a calcular por horas de hombre aplicada, o la cantidad de horas que se necesita del pastelero para que elabore este lote de rosquitas. En este caso estamos hablando 1.3 horas. ¿Cuál es el costo promedio de cada hora del panadero pastelero? Es de 6.25, entonces multiplicado ya tengo 8.3. Igualmente hacemos para el cocinero. Finalmente tenemos que para este lote de 35 bolsitas se va a costar 18 soles. Y así mismo calculamos los costos indirectos de fabricación, ¿no? Recuerden, materia prima, mano de obra es aquello que está involucrado dentro de la elaboración del producto. Los costos indirectos de fabricación son costos diversos que no están directamente involucrados, pero van colaborando para la producción del producto. Vale decir, por ejemplo, el petróleo que se va a usar, el combustible que se va a usar para el horno, el agua, ¿no? También la depreciación de los equipos, la depreciación del local, la energía eléctrica y estos otros costos indirectos que se pueden estar relacionados. Determinamos cuántas unidades se utilizan, cuál es el precio de cada unidad y podemos también tener, en este caso, un 2.11 soles o 2.12 soles de costo indirecto de fabricación. Este es el costo del lote. Pero como yo ya tengo este lote, cuántas bolsas me va a producir, cuántas bolsas de rosquitas, entonces puedo dividir y tener el costo unitario. En este caso, por ejemplo, estamos dividiendo el costo de cada uno del lote entre la cantidad de productos que voy a producir en el lote, y esto me va a permitir tener mis costos unitarios. Entonces puedo tener costo unitario por cada paquete de rosquitas, cuánto de harina vamos a incorporar en valor monetario, cuánto de azúcar, y así tengo que por cada paquete pequeño, por cada bolsa de rosquitas, vamos a tener 0.43 de costo en materia prima directa, en mano de obra 0.52, en costo indirecto de fabricación 0.6.
La sumatoria de todo, finalmente, el costo unitario por el lote, es costo de producción, o sea, todo el lote es 35 y 35.15. Y por cada unidad, por cada bolsa, va a salir un aproximado de un sol o de una unidad monetaria. ¿Ok? Entonces ya tenemos calculado el costo unitario de producción y además tenemos calculado también el costo unitario para materia prima directa, para mano de obra directa, para costos indirectos de fabricación. Esto me va a permitir que más adelante yo pueda hacer la proyección de cuántas unidades voy a vender y cuánto va a ser el costo de producción para los siguientes años. Esto es la base, esto es un punto clave porque tiene que iniciar cualquier cálculo de un proyecto o de un servicio. Otra cosa importante tomar en cuenta acá, que para poder simplificar para efectos académicos también, es que estamos hablando de un producto, ¿no? Estamos promediando para poder hacer estos cálculos de nivel de un producto, porque si no tendríamos que hacer estos cálculos de costos unitarios para varios productos. Es posible, sí es posible, solo que es mucho más trabajoso y bueno, para efectos prácticos vamos a trabajar sobre un solo producto. En este caso, nuestro producto va a ser rosquitas, ¿no? Paquete de rosquitas, que en cada paquete van a ir 6 unidades de rosquitas. Bien. El siguiente punto que debemos calcular debe ser la producción o hacer la producción mensual para poder determinar mi punto de equilibrio. Como ya tenemos la cantidad de producción por lote, por ejemplo, ya sabemos los costos unitarios, esto me va a permitir proyectar mayores cantidades. Antes, entonces, para llegar a mis costos de producción, necesito también saber cuánto de producción se va a hacer en los próximos años, ¿no? Hacer una proyección. Debo haber estudiado, hecho un estudio de mercado, haber hecho un sondeo de mercado. Entonces vamos a ir a nuestro cuadro tenemos que proyectar nuestros cuadros para los siguientes años de producción. Bueno, podríamos hacer también pesimista, conservador, optimista. En este caso vamos a trabajar solamente sobre el conservador. Y la proyección para el primero, segundo, tercer, cuarto año, ¿cuántas rosquitas se van a producir durante estos periodos? ¿Sí? Entonces, vamos a partir de... A ver. Vamos a hacer los cálculos. Bueno, acá podemos hacer, si ya tenemos los cálculos, sabemos claramente, por ejemplo, en este caso se van a producir 210 unidades en cada lote. Por cada día se van a producir 10 lotes, ¿no? Entonces ya tengo la producción por un día de esta multiplicación. Luego lo multiplico por 26 días al mes. Luego lo multiplico por 12 meses, ¿no? Y en este caso lo estamos dividiendo entre 6 para poder determinar la producción del primer año. Entonces ese es en el caso que uno ya conoce más o menos cuánto se va a producir, pero lo más recomendable sería hacer un cálculo con estas características. Por ejemplo, acá se ha determinado la producción detallada, así decir, la producción de galletas por lote, en cada lote se producen 210 galletas, que dividido entre 6 galletas va a dar un total de 35 unidades, ¿sí? Seguidamente, el número de lotes de productos por día. Cada día se va a producir el primer año 10 lotes, el segundo año se empieza a producir 20, 25 y 30 hasta el quinto año. El número de días trabajados van a ser 26 estimados más o menos, o sea, trabajando de lunes a sábado, descansando domingos. Entonces, el personal va a trabajar un promedio de 26 días al mes. ¿Cuántos meses al año? Total 12 meses. Y bueno, y acá finalmente, o sea, la multiplicación de esto lo vamos a dividir entre 6. ¿Por qué? Porque estamos hablando del número de rosquitas total que se produce. Pero recuerden que cada bolsa, ¿no? O sea, acá finalmente vamos a contabilizar por bolsa y en cada bolsa van 6 unidades. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? Vamos a hacer la multiplicación de la producción de lotes por día, 210 multiplicado por número de lotes producidos multiplicado por el número de días trabajados multiplicado por el número de meses al año, y todo eso lo vamos a dividir entre 6 porque cada bolsa tiene 6 unidades. Ustedes pueden ver los cálculos, están los cálculos, ¿no? La multiplicación, ¿no?, de producción por número de lotes, por número de días trabajados, por número de meses, y luego todo se divide entre las unidades del cálculo.
en este caso entre la celda K7. Entonces ya tengo calculado para la producción para el primer año, y como ya he hecho mis cálculos cuál va a ser la producción para los siguientes años, lo que va a cambiar acá, como les digo, es el número de lotes producidos por día, y se espera pues que el segundo año va creciendo naturalmente el negocio, se va a vender el doble, luego va subiendo a 25, 30, y bueno, cuarto año y quinto año siguen en 30, sigue manteniendo la proyección. Entonces me permite saber cuántas unidades, cuántas bolsas voy a poder vender durante todo ese periodo. Entonces, este cuadro, si se dan cuenta los montos, las cantidades van a ser los mismos que este cuadro de acá. En este cuadro el cálculo se ha hecho directo, ¿no? Se ha dicho, a ver, 210 unidades que se produce por cada lote, multiplicado por 10 lotes que vamos a producir en el primer año, multiplicado por 26 días, multiplicado por 12 meses, ¿no? Y todo esto se ha dividido entre 6 porque 6 es la cantidad de unidades que contiene cada bolsa de rosquitas. ¿Correcto? Entonces tenemos 109.000 unidades y tengo la proyección para los siguientes años. Esto es importante, esta proyección de producción, porque me va a permitir calcular, me va a permitir saber cuánto necesito producir. Y esa producción me hace proyecciones de ventas, para mis proyecciones de puntos de equilibrio, como lo vamos a ver ahora. Entonces volvemos ahora, volvemos al costo de producción. Entonces, si ya sabemos que vamos a producir esas cantidades, entonces yo lo que necesito saber es calcular mis costos de producción mensual, ¿no? Para poder determinar cuál debe ser mi punto de equilibrio. Para ello, vamos a calcular en promedio, basada en los próximos 5 años, cuánto va a ser la producción mensual promedio en unidades de rosquitas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo que vas a hacer es, vamos a el de producción, lo que vamos a hacer es sumar los 5 años, hacemos una sumatoria total, lo dividimos entre 5 para sacar el promedio, va a ser el promedio por año, lo dividimos entre 12, sale el promedio mensual, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, para calcular esto hemos hecho la sumatoria total, ¿no?, de la producción proyectada, lo hemos dividido entre 5 años, lo hemos dividido entre 12 meses y ya tenemos la producción promedio mensual. Esta es la cantidad de bolsas de rosquitas mensuales que se estima producir. Basado en esto, hacemos un cálculo de los costos de producción y los gastos operativos. Finalmente me va a dar un costo de venta. A eso le voy a agregar finalmente mi margen de utilidad, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero? ¿Para qué estoy haciendo esto? Para, bueno, hacer los cálculos de producción, cuánto me cuesta producir en un mes. Luego más abajo lo vamos a dividir en costos fijos y costos variables. ¿Ok? Bien. Entonces acá tenemos 20.000 unidades, 20.000 unidades mensuales, ¿no es cierto? Entonces, tengo los costos unitarios que ya he calculado en la parte de los costos unitarios. Tengo los costos unitarios para materia prima, para mano de obra, costos indirectos de fabricación. Entonces estos van, ¿no?, va a ser mi cálculo de proyecciones. Entonces yo tengo 20.000 unidades por mes por los costos unitarios. Tengo este monto que voy a gastar mensualmente en materia prima, en mano de obra directa, en gastos indirectos. En promedio al mes voy a gastar esto en mis costos de producción directos, o en los costos de producción propiamente, ¿no? También vamos a calcular un promedio de los gastos operativos que me demanda el mes, es decir, alquiler del local, un pago de personal fijo, etcétera, ¿no?, que son básicamente gastos generales, gastos administrativos, cuánto se gasta en ventas, gastos financieros. ¿Y esto de dónde lo voy a obtener? Bueno, voy a calcular para un mes y el promedio lo voy a hacer un promedio de los próximos, de lo que tengo estimado para los gastos operativos por los próximos 5 años. Bueno, esto lo tengo en otro lado. Se ha estimado los gastos de operación para los próximos 5 años. Igual se hace una sumatoria de los próximos 5 años, lo dividimos entre 5, luego lo dividimos entre 12 y tenemos el promedio. Entonces tenemos promedio mensual 2.126 en gastos generales, 2.036 gastos administrativos, el gasto de ventas 1.646, gastos financieros 194. Haciendo la sumatoria total me llega a un costo de venta por mes promedio de 27.000. Entonces acá aprovecho para sacar los costos unitarios. El costo unitario de producción me está saliendo. ¿Cómo hago el costo unitario de producción? Simplemente voy a dividir el total, lo que involucra el costo, entre el total de unidades producidas. Entonces sale, bueno, equivale un aproximado de una unidad monetaria, un sol en este caso. Y luego el costo unitario de venta, es decir, incluido ya los gastos de operación. ¿Cuánto me cuesta?
Se incluye los gastos de operación dividido, es decir, el costo de venta entre la cantidad producida, y vamos a tener 1.29 unidades monetarias o 1.29 soles. Sobre esto yo necesito estimar o necesito proyectar cuánto de margen de utilidad voy a tener. Entonces, bueno, en este caso, partiendo del costo, digo, bueno, sobre el costo yo voy a estimar un 15, para este caso, un 15% de utilidad. Lo que voy es multiplicar por 0.15 en todo caso para hacer la estimación. Puedo poner, si es 20%, multiplicaría por 0.20. Si es 25%, por 0.25, etc. Bien. Entonces, para este caso, entonces si le agregamos 0.19 por cada unidad de producto, entonces tenemos el precio de la bolsa de rosquitas, se estaría vendiendo a 1.48, sería su precio de venta. Este es en caso yo quiera ganar 15%. Si quiero ganar 20%, simplemente modificaré 20%, 0.20, entonces nos saldrá el precio 1.55. Bueno, regresamos a 0.15. Ok, entonces ya tengo el precio de venta unitario. ¿Qué más necesito calcular? Necesito calcular mis costos variables y costos fijos. Vamos a calcular los costos variables. Los costos variables son aquellos que van a variar proporcionalmente a la cantidad producida. Naturalmente son los materiales, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación que van incorporados en el producto, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos proyectado. Entonces, simplemente en este caso vamos a jalar los montos que tenemos de arriba, ¿no? Total 8.000, 10.000 y 1.267, ¿sí? Son los costos variables. Mis costos de producción están coincidiendo con los costos variables. ¿Qué son mis costos fijos? Los costos fijos son los gastos que se van a dar de manera continua, que no dependen, y esos costos no dependen, recuerden, de la cantidad producida, sino se va a dar en función al tiempo. O sea, se produzca o no se produzca, se van a dar estos costos. ¿Qué cosas son? El alquiler local, pago de teléfono, de servicios básicos, pago de personal, de secretaria, de administrador, de contador, etcétera, ¿no? Y si hay vendedores que se les tiene que pagar sueldos fijos, yo tengo que pagar intereses, todo esto está incluido dentro de costos fijos. Entonces, ¿de dónde lo he sacado esto? También igual esto ya lo hemos calculado arriba, que lo hemos traído de un promedio de los próximos 5 años, cuánto es el gasto mensual fijo. Entonces, si acá podemos hacer el cálculo, en total vamos a tener un gasto fijo de 6.000. Entonces, 21.000 soles de gasto variable total y 6.000 de costo fijo total, ¿sí? Entonces, en total me va a hacer una suma de costo variable total, perdón, costo total de 27.000. ¿Ok? Si tengo un costo variable, entonces un costo total de 27.000, el costo variable de 21.000 y costo fijo de 6.000. Entonces ya tengo determinado el costo variable y el costo fijo. Son temas importantes para saber cuál va a ser mi punto de equilibrio. Otro factor que necesito con el punto de equilibrio va a ser el costo variable unitario. Simplemente dividiré el costo variable entre la cantidad total, ¿cierto? Entonces dividiré el costo variable dividido entre la cantidad de producción, y eso en este caso sale también un aproximado de un sol. Un sol, una unidad monetaria. Entonces ahora sí vamos a calcular el punto de equilibrio. Recuerden, el punto de equilibrio es total de costos fijos entre precio menos costo variable unitario. Tenemos en este caso 6.000, que es el costo fijo, 6.003, entre el precio menos el costo variable unitario. El precio sería 1.48 menos el costo variable unitario, que es un sol, entonces tengo 0.48. Este es el margen de contribución que le llamamos, que es la diferencia entre precio menos costo variable unitario. Ahora, la división de esta división me sale un total de 12.000. ¿Qué significa 12.000? Cantidad de unidades, ¿no?, al mes que vamos a necesitar. Entonces podemos ver acá, ¿no?, el punto de equilibrio van a ser 12.000 unidades mensuales. O sea, necesito producir, necesito comercializar, necesito vender en total como mínimo 12.000 unidades para llegar a mi punto de equilibrio. ¿Qué significa? El punto de equilibrio es el punto crítico, el punto muerto, que a partir de ahí, de esa cantidad hacia adelante, recién podré tener utilidades. Y si produzco por debajo de esta cantidad del punto de equilibrio, significa que todavía estoy teniendo pérdidas.
Entonces, para un empresario es importante determinar el punto de equilibrio, porque por encima del punto de equilibrio recién vamos a poder saber si estamos teniendo utilidades. Además, el punto meta, o sea, es lo que tenemos que traspasar como mínimo en forma mensual. También podemos hacer el cálculo de manera monetaria. Si calculamos el precio de venta de 1.48, entonces multiplicar las cantidades de unidades, 12.000 unidades por 1.48, es decir, necesito comercializar mensualmente como mínimo unos 18.500 soles. Es otra forma de calcular mi punto de equilibrio. Bien, bien señores. Entonces ya hemos determinado el punto de equilibrio y ya hemos hecho los cálculos de costos de producción, ¿sí? Ya hemos determinado las unidades de producción que vamos a producir. Ahora necesitamos también determinar la materia prima que vamos a utilizar por lo menos en un mes, ¿no? Entonces, para un mes, ¿cuánto es lo mínimo que debo tener? O si no es para un mes, puede ser la cantidad mínima que necesito tener en reserva para poder producir de manera continua. En este caso se ha hecho la estimación de cuánto necesitan tener en materia prima en almacén y bueno, se ha estimado, por ejemplo, en harina unos 520 kilos, en azúcar 260 kilos, manteca vegetal 260, eso en stock para hacer la rotación de producción. También necesito determinar, ojo, para los siguientes cuadros siempre vamos a trabajar acá la descripción, ¿no? La descripción, en este caso los materiales e insumos, ¿no? La unidad es importante, en qué unidad estamos trabajando, determinar cuáles son las cantidades, en función de las unidades, cuánto de cantidades se dan, en este caso por mes o por lote podemos determinar, el costo unitario de cada uno y finalmente cantidad por el costo me va a determinar el costo total para ese periodo que estoy calculando. En este caso para el periodo, pues en harina en total se va a hacer una inversión para el mes de 1976, de harina rubia de 405, de manteca de 1300 y sucesivamente. Tenemos un total de 4126 que se debe invertir en material. ¿Para qué estamos haciendo este cálculo? Esto nos va a servir más adelante cuando queremos calcular el capital de trabajo. ¿Cuánto de capital de trabajo necesitamos tener como mínimo para la producción? También, asimismo, necesitamos determinar la cantidad de personal, ¿no? Igual, ¿no? Personal, cantidad, el costo o remuneración del personal y cuánto va a costar el total. Entonces, acá determinar es bueno separar cuál va a ser mano de obra directa y cuál va a ser mano de obra indirecta. En este caso, la mano de obra directa va a ser el operario de producción, el que va a hacer limpieza del local, el vendedor va a ser mano de obra y se le va a pagar una remuneración. Acá están las remuneraciones y acá están las cantidades, ¿no? Se van a necesitar dos operarios, se van a necesitar uno de limpieza, un vendedor. Entonces ya tengo calculado cuánto me va a costar la planilla de mano de obra directa, un total de 3.800. También la mano de obra indirecta, la que no está relacionada con la producción, pero es necesario para que funcione la empresa. Vale decir, el administrador, el contador, o si tenemos la secretaria y la secretaria, y esto lo vamos a incluir dentro de mano de obra indirecta. Finalmente, lo total de mano de obra directa más el total de mano de obra indirecta, tendremos el total del costo total de mano de obra. ¿Correcto? Entonces, continuamos. Entonces ya tenemos el requerimiento de personal, cuánto va a costar mensualmente, ¿sí? ¿Y para qué me sirve esto? Para también más adelante calcular cuánto de capital de trabajo vamos a necesitar para esto. ¿Qué más necesitamos calcular? Para la inversión inicial, para iniciar el proyecto necesitamos calcular cuánto de equipamiento vamos a necesitar. En este caso se necesita una amasadora, una batidora, con todo igual, descripción, su cantidad, su precio. Hacemos los cálculos. ¿Cuánto necesitamos de inversión inicial? Bueno, todos los equipos, acá numeramos, hacemos una descripción de los equipos, las cantidades, los precios respectivos y el monto total, y es cuánto de inversión en equipamiento, en este caso 13.000 soles. En mobiliario, ¿cuántos? Entonces, igual, o sea, estamos calculando los activos fijos, ¿no? Mesas, acero inoxidable, mesas de madera, etc. Entonces, acá, para efectos prácticos, se ha calculado 2 unidades. Podría hacerse más cuadros, recuerden que la cantidad de cuadros que se hagan va en función de la naturaleza del proyecto que ustedes tengan o de la necesidad que ustedes tengan. Podrían hacer más de un cuadro, un solo cuadro de equipos, otro cuadro de maquinarias, otro cuadro de vehículos, cuadro de muebles, como a ustedes mejor les parezca ordenar. En este caso solamente hemos planteado 2 cuadros, que es el equipamiento de maquinaria y muebles en general. También vamos a hacer los cálculos de infraestructura, implementación de infraestructura, cuánto va a involucrar. Igual, y en este caso para elaborar el auto artesanal se va a necesitar un total de 3.000 soles. Y la adecuación del local, que va a decir pintado, arreglos, instalaciones, etc., unos 2.000 soles. En total se necesita unos 5.000 soles para la implementación de infraestructura. Esto también me va a servir el momento de hacer mis cálculos de cuánto de inversión inicial voy a necesitar. Es importante también
determinar los gastos intangibles. ¿Sí? ¿Qué cosas son los gastos intangibles? La inversión intangible, activos intangibles. ¿Sí? Es aquella inversión que se hace pero que no se va a visualizar dentro del negocio, dentro de la empresa. Vale decir, los estudios preliminares, estudios de mercado, de factibilidad, estudio arquitectónico, asesoría, gasto de instalación, permiso de construcción, etcétera, que es necesario hacer para el momento del inicio de un proyecto, pero que luego no se va a visualizar ni físicamente, ¿no? También el desarrollo de la marca, el desarrollo del logo, ¿no? Toda la asesoría institucional. Entonces, esos cálculos tenemos que registrarlo como activos intangibles. Entonces, acá tenemos todo lo que involucra para iniciar el negocio, la empresa, los gastos de organización, todo lo que involucra los gastos de constitución y finalmente los gastos en capacitación, ¿no? Capacitación del puesto. También hemos involucrado los gastos iniciales de publicidad y promoción. Entonces, todo eso ha involucrado un total de 3.900. Es lo que el inversionista al inicio del proyecto, antes que se inicie el proyecto, está invirtiendo y lo vamos a considerar esto dentro de la inversión intangible. También es importante que determinemos, ya habiendo determinado los gastos iniciales, también los gastos de operación del mes a mes, del año a año, que generalmente lo estamos llamando gastos fijos. ¿Qué gastos? Por ejemplo, bueno, podemos dividirlo en gastos generales, gastos administrativos, gastos de ventas. En algunos casos, gastos administrativos y generales se trata como uno solo, ¿no? Para efectos prácticos lo hemos separado esta vez. ¿Qué estamos considerando dentro de gastos generales? El gasto de telefonía en celulares, alquiler del local, servicios de internet, arbitrios, servicios de agua, servicios de luz, servicios de telefonía, personal de mantenimiento, etc. En gastos administrativos, útiles de oficina, gastos de representación, servicios de terceros, mantenimiento de equipos, artículos de limpieza, personal administrativo, etc. También considera gasto de ventas, publicidad en el área de ventas. Estamos proyectando los gastos de operación para los siguientes años. Ahí tenemos, para el primero lo hemos calculado de manera mensual, del mes multiplicado por 12, tenemos para el primer año, y para los siguientes años simplemente le estamos dando un crecimiento del 5%, asumiendo que es más o menos la inflación, el desarrollo, el costo de la inflación que se va desarrollando. Entonces estamos incrementando un 5% para los siguientes años. Igualmente ocurre para los gastos administrativos y para todos los otros. Perdón, acá en gastos administrativos ha faltado, vamos a ver. El primer año lo multiplicamos por 1.05. ¿Está? Y esto nos va a permitir proyectar la totalidad. Y para el tercero también, creo que acá falta proyectar esto. ¿No? Multiplicamos el año 1, lo multiplicamos por 1.05. Y proyectamos para los siguientes años. Acá pasó algo. ¿Qué pasó acá? Sí, está bien, proyectado para los siguientes años. Entonces ya tenemos el gasto de operación. ¿Ok? Ahora, ¿qué más necesitamos saber? También estamos proyectando nuestras ventas. ¿Sí? A ver, veamos. Como ya hemos calculado, para nuestras ventas, ¿qué necesitamos? Precio y cantidad. El precio ya lo hemos determinado. En este caso, a ver, vamos a regresar. Habíamos determinado que en el costo de producción. Bueno, ha variado. Ahora, como hemos variado, creo que está. El gasto de operación ha variado. Cuando se había estimado muy alto, parece acá. Vamos a hacer una corrección acá. Sí, está bien. Se habían estimado montos muy altos, parece que eso había inflado un poco el precio. Ahora cuando vemos el costo de producción nuevamente, el costo de producción, bueno, finalmente han variado los costos acá, los costos de producción, y lo que he hecho es achicar el precio de venta, ¿no? A 1.42. Entonces el precio que había calculado acá, el costo unitario de venta sale 1.23, sumado el margen de utilidad, el 15%, 0.19 a 1.40. Este es el precio de venta. Tengo el costo de producción. Regresamos a ventas. Entonces tenemos el precio promedio es 1.42. Asumamos que ese es el precio para los siguientes años. La cantidad es en función a la proyección, a la producción total que he estimado en
producción acá. Entonces, por el primer año 109.000, ¿no? Para el segundo, tercero, cuarto año, eso es lo mismo. Entonces acá están las cantidades. Entonces tengo precio por cantidad, ya tengo el valor de ventas. Entonces ya puedo proyectar mis ventas mensuales. También puedo proyectar mis costos de producción. ¿Por qué? Porque ya tengo las cantidades por año. Si ya tengo las cantidades, si tengo los costos unitarios de materia prima, mano de obra, costos indirectos que están acá en costo unitario, acá están los costos unitarios. ¿Okay? Entonces, aprovechando esto, puedo proyectar mis costos de producción para los siguientes años, año 1, año 2, año 3. Simplemente es la multiplicación de la cantidad o de la producción que tengo al otro lado, que es, en este caso, cantidad 109.000 unidades multiplicado por el monto de 0.43, me va a dar como resultado 154.000. No, perdón. Por los materiales. Va a dar 46.519, ¿no? O sea, 109.000 multiplicado por 0.43, 46.000 y así sucesivamente. Para mano de obra hago lo mismo y para gastos indirectos de fabricación. Entonces ya tengo mis costos de producción proyectados para el primer año y así para los siguientes años, para los años que siguen. ¿Okay? Bien. Entonces con esto ya hemos calculado nuestros costos de producción y también aprovechamos para calcular la depreciación de nuestros activos. A ver, los equipos, ¿cuánto va el valor de los equipos? 13.000, en este caso 13.266. Los muebles vamos a gastar 2.000, estos son los montos de la infraestructura 5.000. ¿Okay? Vamos a determinar la vida útil. ¿Cuánto de vida útil va a tener cada equipo? Entonces colocamos la vida útil. ¿Sí? Y la depreciación, lo que vamos a hacer es simplemente dividir el monto entre, perdón, el número 1, la unidad, entre la vida útil. Es lo que vamos a hacer para poder determinar esto. ¿Ven? Calculemos. La unidad entre la vida útil, y eso me da qué porcentaje de depreciación debo utilizar por año. Si tengo que, si me va a durar 5 años el equipo, entonces cada año tengo que depreciar 20%. Igualmente los muebles. En el caso de infraestructura, si me va a durar 10 años de infraestructura, entonces cada año tengo que depreciar 10%. Entonces esto me permite calcular qué cosa, el valor de la depreciación. La depreciación es el monto de desgaste del equipo, de lo que yo necesito ir ahorrando para volver a comprar. Pues si en 5 años se van a terminar los equipos, entonces cada año debo reservar un 20% para poder comprar nuevos equipos al quinto año. En este caso, debo guardar 2.653 de los 13.266, 2.653 cada año para poder determinar cuánto vamos a invertir anualmente. Entonces, para equipos tengo guardado 2.600, 440 para muebles, infraestructura 500, en total 3.593 es la depreciación anual, es decir, lo que debo reservar para poder reinvertir. Ustedes van a ver el valor residual. El valor residual es lo que queda después de finalizado el periodo, los 5 años. Una vez que se vienen a ser los 5 años, en caso de equipos y muebles no queda nada, porque ya se depreciaron la totalidad en 5 años. Pero en caso de infraestructura, como se deprecia en 10 años, en 5 años recién se habrá consumido la mitad. Por lo tanto, el valor residual va a ser lo que queda, 2.500. Bien, entonces ya hemos calculado la producción de ventas, la de producción y la depreciación. Ahora vayamos al cuadro consolidado que tenemos acá, que es el cuadro de la inversión. ¿Sí? Entonces, esta inversión total vamos a llamarle inversión inicial. ¿Sí? Esta es la inversión inicial, la inversión con que va a iniciar un proyecto. Entonces, para este caso, consolidamos todos los cuadros anteriores que hemos trabajado en cálculos de cuánto va a costar la maquinaria, los muebles, la infraestructura. Asimismo, también la inversión intangible que se va a hacer en gastos de organización, de constitución, gasto de capacitación, gasto de promoción, todo se va jalando de manera automática. Entonces vemos, por ejemplo, gasto de maquinaria. ¿De dónde sale estos 13.000? Solamente para este ejemplo. Nos vamos igual, jalamos de muebles, perdón, esto está en equipos. Equipamiento de maquinaria, ¿cuánto? 13.000. Simplemente jalamos de acá y automáticamente se va jalando. Entonces, cualquier modificación que haga al otro lado, automáticamente va a cambiarse en estos cuadros. Asimismo viene automatizado muebles, infraestructura y todos los demás rubros que se han considerado. Si se dan cuenta, acá estamos dividiendo en inversiones, que es inversión fija y capital de trabajo.
Dentro de inversión fija vas a encontrar lo que es inversión tangible e inversión intangible. ¿Sí? Y bueno, el otro sigue siendo capital de trabajo. ¿Qué cosa es inversión tangible? Es todo aquello que se puede palpar, se puede visualizar, se puede evidenciar, como las máquinas, los muebles, la infraestructura que se puede ver. ¿Qué cosa es inversión intangible? Como yo le dije antes, o aquello que inversión que se realiza pero que no está materializada, que no es visible, que no es palpable, como son los gastos de organización, constitución, capacitación que se han hecho al inicio. Entonces vamos a considerar inversión intangible y lo vamos a valorizar también. El capital de trabajo. Como yo necesito saber al inicio cuánto necesito invertir en este negocio, entonces el capital de trabajo me va a permitir sobrevivir durante un tiempo hasta que el negocio pueda generar rentabilidad o utilidades. Asimismo, el capital de trabajo me va a servir también en caso que yo tenga políticas de otorgar créditos, crédito, venta al crédito. ¿Sí? Entonces, podemos hacer la estimación. En este caso se ha hecho la estimación en gasto de materiales, ¿no? O sea, la cantidad de materiales multiplicado por 2 porque para 2 meses. En el caso de sueldos y salarios, el pago de sueldos y salarios también para 2 meses. Se ha multiplicado, se ha jalado de personal y se ha multiplicado por 2. Los gastos de operación, ¿cuánto cuesta operarme mes a mes? ¿No? Entonces, se ha calculado cuánto es el gasto de operación por mes y se ha multiplicado por 2 también. Entonces, esto me permite saber que tengo un capital de trabajo por lo menos para operar durante 2 meses. Si ya consolidamos todo, vamos a tener que la inversión tangible va a ser 24.000 soles, la intangible 3.900 y necesito tener un capital de trabajo de 24.000. La sumatoria total me va a dar un total de 48.000. Es decir, necesito 48.000 soles para llevar adelante este proyecto. Es la inversión inicial. Luego van a haber inversiones, gastos de operaciones. Recuerden, los gastos de operaciones que ya hemos calculado, ¿no? Mensuales son de 4.000 soles. Al año más o menos necesito un gasto de operación de 50.000 soles, que involucra, ¿no? la parte de administración, la gestión propiamente, el local de alquiler donde funcionan las oficinas administrativas, ¿no? El gasto de personal, el gasto financiero, todo ello me va a involucrar gastos anuales. En este caso por el primer 50.000, luego 52, así sucesivamente hasta el quinto año que es 60.000. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos calculado la inversión inicial. Ahora veamos para esto. Eso nos permite hacer la pregunta, ¿contamos con todo el dinero para invertir? Y si no contamos con el dinero para hacer la inversión inicial, necesitamos hacer un plan de financiamiento. En este caso, entre el financiamiento, vamos a ver, hagamos una estructura de financiamiento, ¿no? Si el total de la inversión, esto viene del total de la inversión, tenemos esto, entonces digamos, ¿cuánto de capital vamos a poner los socios? Bueno, los socios en este caso van a poner 20.000 soles. Entonces la diferencia la va a necesitar el banco. Entonces el banco se va a financiar un total de 28.000. Es decir, 41% será financiado por socios y el 59% va a ser financiado por el banco. Es importante, ya tengo trabajando con el banco, necesitar calcular qué cosa me va a involucrar los intereses, cuánto de intereses voy a tener. Entonces, bueno, datos básicos que necesito es saber cuánto va a ser la tasa mensual que me va a cobrar el banco. En este caso estamos cobrando 1.25%. ¿Cuántos meses voy a prestarme? 24 meses. El préstamo total es un valor total de 28.000 soles que ya se ha determinado más arriba, ¿no? El banco nos va a financiar 28.000 soles. Ahí. Préstamo 28.000 es el capital 28.000. Luego hago el cronograma de pagos, ¿no? Entonces, en el cronograma de pagos voy a colocar los 24 meses, ¿no? Y voy a hacer un cronograma para cada mes, ¿no? Perdón, esto no sería años, sería meses. Entonces, el primer mes iniciamos con un saldo inicial de 28.000. Los intereses aplicados del 1.25% es 357. La amortización va a ser, es decir, el pago que va a hacer a cuenta, 1.028. ¿no? Y voy a tener una cuota fija mensual de 1.385. Es decir, acá tengo la cuota fija que es 1.385. Y de lo cual se va a dividir en interés y amortización. Puedo utilizar las fórmulas para intereses del pago IN, para amortización del pago PRIM y para el cálculo de cuotas la fórmula de pago en Excel, ¿no? Y finalmente voy a tener el saldo final que va a ser el saldo inicial menos la amortización que se ha hecho, voy a tener el saldo final. Este saldo final se va a convertir en el saldo inicial para el siguiente mes y nuevamente inicio todo el cálculo. Este cálculo lo pueden hacer ya utilizando las fórmulas de Excel, ¿no? Que es pago PRIM, pago IN y la fórmula de pago para la cuota mensual. Bien, importante es que al final, ¿para qué nos sirve este cuadro? Este cuadro nos va a permitir saber
cuánto de intereses al final me va a costar estos 24 meses de préstamo. Bueno, y esto también me permite, la sumatoria de todas estas amortizaciones es equivalente al monto que me prestaba, 28.567, ahí está el monto, 28.567.20, exactamente igual, y el último mes obviamente el saldo final es cero. Entonces esto me está verificando que efectivamente mi cronograma de pagos está bien. Entonces, con esto ya tengo calculado el costo financiero. El costo de interés va a ser 4.674 por los 2 años. Bien, ahora sí, nuestro cuadro de costos. El cuadro de costos, hacemos nuestro primer resumen de costos, ya se calcularon los costos de producción y los gastos de operación. Estos costos de producción los proyectamos para los siguientes 5 años. Como ya tenemos calculado, ¿no es cierto? Acá tenemos, si se dan cuenta acá en la pestaña de ventas, mejorar los costos de producción desde el año 1 hasta el año 5, tanto en materiales, mano de obra y gastos indirectos. Simplemente vamos a jalar automáticamente para acá, ¿no? Materiales, mano de obra, se van a repetir acá. Los gastos de operación también tengo proyectado para los próximos 5 años. Vamos a gasto de operación y vamos a jalar de cada uno de ellos, ¿no? Del año 1 hasta el año 5, simplemente de manera automatizada los jalo. Ya tengo. Ahora acá estamos considerando gastos de exportación. También en casos que van a exportar el producto, vamos a incorporar dentro de los gastos de operación los gastos de exportación. Bien, tenemos los costos de producción más los gastos de operación y también tenemos gastos financieros. ¿Cómo vas a calcular el gasto financiero? ¿Cómo calculamos? En este caso, por ejemplo, para el primer año serían la sumatoria de intereses del primer año. ¿Cómo lo calculamos? Así, de la siguiente manera. Hacemos la sumatoria de ¿qué? De los intereses del primer año. Acá está en financiamiento, nos vamos cuánto interés he tenido el primer año serían los primeros 12 meses. Acá están los intereses, sumamos hasta el mes número 12. ¿Está? Enter, ya está. Hacemos lo mismo para el segundo año, ¿no? Del mes 13 hasta el mes 24, la sumatoria de interés. Esos serán mis costos financieros. Finalmente tengo los costos totales, es decir, los costos de producción más los gastos de operación más los gastos financieros. Voy a tener los costos totales. A la estructura de costos. O sea, necesito tener una estructura de costos también de costos fijos y costos variables. Entonces, acá hago mis cálculos. Bueno, dentro de mis costos fijos va a entrar también la depreciación, en este caso, ¿no? La depreciación que ya he calculado la depreciación es fija. Como se hace la inversión inicial, luego tengo que recuperar mensualmente, entonces tengo un costo de depreciación que lo voy a jalar, ya lo había calculado acá en ventas. Acá tengo la depreciación de 3.593, eso jalo ya costos y se va a repetir para los siguientes años. La amortización, esta amortización por si acaso no es la amortización del pago del préstamo, esta amortización es amortización de intangible, lo colocamos, de intangible. Esta amortización de intangible tiene comportamiento similar a la depreciación, solo que la depreciación es de activo fijo, es decir, de equipos, maquinaria, infraestructura. La amortización es del activo intangible, es decir, calculamos cuánto de inversión intangible se ha tenido y lo sacamos porque lo vamos a recuperar también dentro de los próximos, es decir, lo vamos a amortizar dentro de los próximos 5 años. Entonces dividimos el total intangible entre 5. ¿Dónde está el intangible? Acá tenemos calcular total intangible 3.900, lo dividimos entre 5 y tenemos acá 780 vamos a amortizar mensualmente, es decir, vamos a recuperar esa inversión que se ha hecho. Así como vamos a recuperar el costo de los equipos, maquinaria y equipamiento, también vamos a recuperar la inversión en intangible año a año hasta el 5.º año que va a haber recuperado todo. También tenemos, bueno, nuevamente los gastos generales, administrativos, de ventas y gastos financieros que ya he calculado, simplemente lo voy a jalar automáticamente. Para los costos variables hago lo mismo, ya he calculado, ¿no? Acá en ventas, si se dan cuenta, ya hemos calculado los costos de producción, que son los costos variables también, materia prima, mano de obra, gastos indirectos. Lo jalamos automáticamente al año 1 hasta el año 5. Y esto me permite calcular un punto de equilibrio total ya para los próximos años. Entonces, tengo un costo fijo total por año. ¿Cuánto va a ser los costos fijos? Tenemos el costo variable unitario, que ya hemos calculado anteriormente. El costo fijo unitario, el precio del producto y los puntos respectivos de equilibrio. Cuánto necesitamos en cantidad y en soles vender para los siguientes años. Bien, y finalmente pasamos ya, ¿no?, a hacer nuestro estado de ganancias y pérdidas.
¿no? Como siguen la estructura de ventas, menos costo de producción, vamos a tener la utilidad bruta, menos todos los gastos de operación, nos va a quedar la utilidad de operación. A esto le quitamos la depreciación, la amortización de intangible, los gastos financieros y le va a quedar la utilidad antes de impuestos. A esto le quitamos el impuesto a la renta, que era normalmente 30% para este año, en Perú ha bajado a 28%, entonces hacemos un cálculo, siempre y cuando sea positivo la utilidad de impuestos. Entonces una fórmula, ¿no? En este caso utilizamos la fórmula SI, ¿no? Si es mayor que 0, entonces se multiplicar por 28%, si es menor que 0, entonces será 0 en este caso. Y finalmente tenemos la utilidad neta. Esto es lo que necesitamos llegar a calcular con esta ganancia y pérdidas. Ya se ha hecho. Simplemente es jalar de los años anteriores y automáticamente vamos a tener un cuadro de estado de ganancias y pérdidas. Seguidamente tenemos el flujo de caja económico. Este flujo de caja económico básicamente, como le decía al principio, es los ingresos menos los egresos. Como acá ya tenemos consolidado todo, los ingresos son las ventas. Jalamos el cuadro de ventas. En este caso ya hemos jalado las ventas acá tenemos las ventas. Calculamos las ventas totales, los egresos, los costos de producción ya como global, los costos de producción total y los gastos operativos como global. Es decir, en gastos operativos estamos considerando los gastos administrativos, los gastos generales, los gastos de ventas, ¿no? Gastos financieros. Perdón, los gastos financieros también. Entonces, todos estos gastos operativos ya están incorporados acá como global. Los impuestos lo vamos a jalar, justamente que ya hemos calculado aquí en esta ganancia y pérdidas. Estos impuestos vamos a incorporar acá. ¿Ok? Flujo de caja económico. Ya están los impuestos y la inversión. La inversión se va a considerar como un egreso al principio del periodo, del momento cero. Recuerden que hay que hacer el momento cero es el momento de la inversión, el momento en que se va a ejecutar la inversión. A partir de una vez que inicia las operaciones empieza el año 1. Entonces, el momento cero de la ejecución de la inversión va a haber un egreso de 48.000 soles, lo cual se va a convertir en un flujo negativo al final. El ingreso menos egreso queda monto negativo. Es la inversión inicial de 48.000 soles, el dinero que ha salido. Esto es el flujo de caja económico. El flujo de caja económico, recuerden que es un análisis desde el punto de vista que toda la inversión lo realiza el dueño, ¿no? Entonces, sin financiamiento. En cambio, si incorporamos el tema financiero y entramos a calcular el flujo de caja financiero, es idéntico al anterior. Lo único que va a variar acá es que vamos a incluir como un ingreso el préstamo que se va a hacer del banco y como un egreso la amortización del préstamo y los intereses. Estos dos, tanto intereses como préstamos, son los cálculos que se van a tener que incorporar. En este caso los intereses ya hemos calculado y la amortización del préstamo será cuánto vamos a amortizar el primer año, cuánto vamos a amortizar el segundo año, ¿no? Esto del cuadro de financiamiento que ya hemos calculado acá. Acá tenemos cuánto vamos a amortizar el primer año, hasta acá hasta el año 12, ¿no? Y luego cuánto vamos a amortizar el siguiente año. Bien, entonces ya tenemos calculado la potencia de préstamo, bueno, acá el impuesto, la inversión es idéntico que el anterior y ya tenemos el cuadro, el flujo de caja financiero. Este flujo de caja lo que me va a determinar en sí cuál va a ser el flujo de tanto de dinero, de entrada y salida de dinero. Entonces en este caso tenemos que para el primer año todavía va a estar en pérdidas porque no va a recuperar su inversión, ¿no? Si se dan cuenta acá, va a tener una venta de 154.000, total de ingresos 154.000 y el total de egresos va a ser 159.000, es decir, va a ser mayor el egreso que los ingresos. Sin embargo, a partir del segundo año empezamos a tener flujos positivos, en este caso 28.000, 43.000, 57.000, el quinto año 81.000. Entonces la idea es, bueno, acá tenemos el flujo de caja financiero también igual, ¿no? Primer año, ya incluido el préstamo, el primer año está en negativo en 21.000, luego va creciendo progresivamente de 12.000 hasta 81.000. Finalmente, tenemos los indicadores de evaluación. Estos indicadores de evaluación es lo que van a hacer es determinar el valor económico. Vamos a calcularlo. A ver, el valor actual neto económico y el valor actual, ambos son van.
El BAN tiene una sola forma, utilizamos igual BNA, valor neto actual, agrego paréntesis, la tasa nos está pidiendo la tasa en este caso, ¿cuál va a ser el costo de oportunidad de que estamos considerando? La tasa de descuento. Esa tasa de descuento, cuando consideramos con 0.15, significa que 15% sería la tasa de descuento, es lo que espera el inversionista como mínimo para su mejor costo de oportunidad, ¿no? Y ponemos una comita y los valores desde el momento 1 hasta en este caso el flujo de caja económico, del momento del año 1 hasta el año 5. Ok, estamos ahí y cerramos. Ok, a eso le vamos a, debería restarse la inversión realizada, porque en este caso como ya está en negativo, simplemente vamos a sumar la inversión inicial. Ok, y eso nos va a dar el valor económico, no, el indicador de valor económico. Para el indicador de valor financiero vamos a hacer lo mismo, igual el valor neto actual, ¿no? El 0.15 de la tasa esperada, la tasa de descuento, y los valores sumamos desde el año 1 hasta el año 5, cerramos y le agregamos la inversión inicial. ¿Okay? Tenemos el BAN. Entonces, los indicadores de evaluación me dicen cuando el BAN es mayor que 0, el proyecto es viable. Cuando es menor que 0, el proyecto no sería viable. Vamos a calcular la tasa interna de retorno. Esto es más fácil. Tenemos la tasa interna de retorno, la fórmula TIR, TIR, ¿sí? Abrimos paréntesis. Y en este caso sí tomamos los valores desde el momento 0 hasta el momento final. Vamos con el flujo de caja económico primero. Entonces, del momento 0 hasta el momento final. Y finalmente, una comita, cerramos. Listo, ya tenemos la tasa interna de retorno. Para el TIR financiero lo mismo, ponemos igual, TIR, tenemos paréntesis, seleccionamos del momento 0 hasta el momento final, momento 5, recuerden acá, desde el momento 0 hasta el año 5, la totalidad, coma, cierran paréntesis y ya tienen la tasa interna de retorno. Significa que la tasa interna de retorno sale 46.43% económico y el financiero 57.71%. Esto significa que el retorno de inversión, bueno, veamos desde el punto de vista con financiero, es decir, teniendo financiamiento vamos a tener un 57.71% de retorno. Supera a la tasa que tengo, a la tasa de descuento que he considerado de 15%. ¿Sí? Entonces, si superan la tasa interna de retorno a la tasa de descuento, entonces el proyecto es viable. Entonces, tanto 46% como 57% están superando largamente al 15% que tengo como tasa de descuento. Entonces, esto me está indicando que este proyecto sí es viable, ¿no? Y el periodo de recuperación de la inversión, que básicamente es, ¿no?, la unidad dividido, es un promedio, en este caso dividido entre la tasa interna financiera, en este caso vamos a dividir la tasa financiera, perdón, ¿no?, entre la tasa de rendimiento financiera, significa que el periodo de recuperación lo debo estar teniendo en 1.73 periodo de año, o sea, casi 2 años. Casi 2 años debo estar recuperando la inversión en promedio. Este periodo de recuperación no tiene mucha precisión, digamos, exactamente en qué momento se va a recuperar, pero en promedio, en casi 2 años se estaría recuperando la inversión. Entonces, estos indicadores de inversión, a las finales son los que van a determinar si mi proyecto es viable o no es viable, y esto es lo que tengo que tomar en cuenta. Bien, esto es lo que se ha querido mostrar hasta aquí. Espero que les vaya a servir esta indicación y van a ustedes encontrar también el enlace debajo del video para que puedan descargar esta herramienta y puedan aplicarlo a sus proyectos. Espero que les haya servido de manera muy positiva.